Gracias, Joaquín. Bueno, todavía no acabamos el día de hoy, tú ya estás pensando en el de mañana. Por favor, déjanos. Bueno, el de hoy ya lo empezamos, ya cogemos carrerilla. Ya vamos tarde, ya está acabando. Ya está acabando. Sí que os invitaría, en la medida de lo posible, ya sabéis que siempre lo digo, que pongáis, que activéis la cámara porque, bueno, no podemos estar todos juntos en una misma sala, pero es mucho más enriquecedora la experiencia si podemos vernos y si sabemos que detrás de ese objetivo hay gente, sobre todo para las personas que van a intervenir. Así que, bueno, ya sabéis que lo agradecemos en la medida de lo posible si podéis. Estaré al tanto para tener todos los micrófonos cerrados para que no se produzcan ruidos y demás. Os recuerdo también que podéis intervenir a través del chat en cualquier momento. Yo estaré echando un vistazo cada poquito tiempo a ver si dejáis alguna pregunta. Y al final de la intervención de nuestra invitada sí que espero que la machaquéis a preguntas y que la machaquéis a comentarios y que os animéis a compartir, no solamente ahora, sino que por supuestísimo cuando intervengan las empresas. Así que sin más me gustaría presentaros a Maite. Maite García Caneiro. Ahora estáis haciendo todos así para localizarla. A Maite la vamos a presentar, como ella se autodenomina, entrenadora laboral, fundadora además de cambiarmividalos40.com, mentora de procesos de reinvención profesional y experta en estrategia de marca personal. Ahí queda eso. Os decía que hoy iba a ser una charla motivadora, que iba a ser una charla para dejaros en modo on totalmente, porque está claro que estamos viviendo unos tiempos en los que hay que tener presente la reinvención continuamente, a cualquier edad, en cualquier momento. Cada día tiene que ser una oportunidad de reinventarse. Lo hemos visto desde hace unos meses que, bueno, pues que nos esperan tiempos súper entretenidos y muy divertidos porque vamos a tener que estar haciendo malabarismos y estar preparados para hacer malabarismos. Maite, te tengo ahí, tienes el micrófono abierto. Bienvenida, buenos días. Buenos días, empezamos. Muchísimas gracias, Raquel, por la presentación. Muchísimas gracias, por supuesto, a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias y a la Agencia local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón por haber pensado en mí y por haberme, pues por haberme pedido estar en este cierre de este proyecto tan estupendo de Red Conecta, para hablar de lo que más me gusta, para hablar de reinvención personal y profesional, de este nuevo camino, porque además vincula, y ya arranco, ¿no? Ya arranco con la presentación, vincula dos cosas muy importantes. Por un lado, mi propio proyecto personal y profesional, y también, por otro lado, esta situación por la que estamos todos atravesando, ¿no? Y que nos ha puesto en jaque y que demuestra, en mi opinión, demuestra que la reinvención no es solamente un concepto, ¿no? La reinvención, en mi opinión, nos habla de una filosofía de vida, de un camino, ¿no? Como lo habéis marcado aquí, de un nuevo camino apto para todos los públicos. Y aquí ya me dirijo precisamente a las personas que estáis conectadas y a las personas que habéis tenido, ¿no? Habéis dedicado estos minutos para escucharme, ¿no? Y para ver qué os puedo aportar, porque bueno, la pandemia nos lo ha acelerado, algo que ya venía gestándose, que es esta transformación digital, esta vorágine a la que estamos asistiendo en el mercado laboral y a través de la digitalización, de la transformación, como digo, y que requiere de nosotros una actitud de cambio, como digo, de reinvención permanente, una actitud de flexibilidad y de pensar que esto es un camino que empezamos y que ya, o un tren en el que nos subimos y del que ya no nos debemos bajar si queremos
mantenernos actualizados y mantenernos conectados, ¿no? Como dice, reconecta con la vida y con la situación personal y profesional de cada uno. He dividido esta ponencia o esta charla en dos partes fundamentales. La primera es, yo he venido aquí a hablar de mí, no, básicamente lo que quiero compartir con vosotros es mi propio proceso de reinvención, que no ha empezado y no ha acabado, ¿no? Como os digo, es en el que todavía estoy, pero de algún modo compartir mi propia experiencia con vosotros para que veáis cuál ha sido bueno, pues, mi propio proceso de reinvención personal y profesional, desde mi experiencia, ¿no? Y a partir de ahí una segunda parte en la que compartiré con vosotros los pasos, que no digo que sean los únicos, que no digo que sean los mejores, pero sí son los que yo he necesitado dar y los que me parecen muy importantes de cara a cualquier proceso de reinvención personal y profesional, que también recojo en un libro que se ha visto detenido, ¿no? Debido pues, bueno, pues a la situación que hemos vivido, que iba a lanzarse en el mes de abril, que se llama Cambiar mi vida a los 40 si quiero, crónica de una reinvención personal y profesional. Por eso os digo que al final el título de esta ponencia tiene todo el sentido y todo que ver conmigo, y que finalmente no podré lanzar hasta septiembre de manera presencial, que era como yo quería hacerlo. Y bueno, pues trataré en estos minutos de compartir pues unas pinceladas con vosotros, y también dejar unos minutos al final para que podamos interactuar y para que bueno, pues podáis hacer alguna pregunta, y yo bueno, con todo mi amor y con todo mi cariño y con todo mi respeto intentaré responder. Siempre digo que sin dictar sentencia, lo que yo he hecho no es lo que hay que hacer, lo que yo he hecho es mi propia experiencia, y siempre digo por si te sirve o si te inspira. Y si es así, si alguien conecta con él o con ella misma, pues perfecto, pero no es la verdad, es solamente la mía, mi propio camino, lo que yo he hecho. Y ya arranco, bueno, pues diciendo que mi nombre es Maite García Caneiro, que soy entrenadora laboral en cambiarmividalos40.com, primer y único gimnasio laboral que existe en estos momentos en España, donde estoy ayudando a profesionales de más y de menos de 40, en cualquier caso, a realizar sus procesos de reinvención personal y profesional, entrenando lo que otras personas llaman las habilidades blandas, pero que yo me refiero siempre a ellas como vitales, y lo hago principalmente con dos herramientas, con el coaching y con el mentoring, ya poniéndonos manos a la obra con esos elementos de comunicación, como es currículum, LinkedIn, estrategias de búsqueda de empleo, roleplays para la entrevista de trabajo, marca personal y demás. Así que si estáis en ese proceso de reinvención personal y profesional, podéis acudir a mí a través de mi página cambiarmividalos40.com. Disculpad. Y lo que acabo de hacer ahora es el elevator pitch, por eso de ahí esta slide, ¿no? Porque es realmente lo que yo comento con las personas a las que asesoro, ¿no? Llegar a esto, llegar a en 1 minuto o en 3 minutos poder comunicar de manera clara, sencilla, efectiva, cuál es tu proyecto, cuál es bueno, pues tu proceso de reinvención, a qué te dedicas, qué es lo que haces, qué es lo que haces, qué dolorcito, ¿no? Ayudas a mitigar. Es yo creo que el resultado de todo un proceso que ya has realizado. Y para mí el elevator pitch, que es una herramienta de marketing, viene a recoger pues como os digo, todo ese resultado de ese proceso de reinvención. Por eso he querido al final empezar precisamente por ahí, ¿no? Por el final, para contaros ahora cómo he llegado a esto, a poder en 1 minuto decir y contar qué es lo que hago, a qué es lo que me dedico, bueno, pues para a continuación contaros cómo lo he hecho, ¿no? Como siempre, desde mi experiencia, desde mi verdad, que no es la única, que no es la verdadera, que es la mía, ¿no? Que es la que yo he pasado, la que yo he sentido, la que yo he vivido, la que yo he experimentado. Este es mi proyecto, cambiarmividalos40.com, esta es mi página de servicios, que nació siendo un blog, en un principio un blog que recogía, a mí me ha gustado siempre mucho escribir, ahora vais a entender por qué, que recogía las vivencias por las que yo estaba atravesando en ese proceso de cambio, y que finalmente se terminó convirtiendo en mi proyecto, y por tanto en la pista de aterrizaje y en la página de servicios, tanto para particulares como para empresas, que son mis dos líneas de negocio fundamentalmente. Yo
defino como un gimnasio laboral virtual y como habéis podido escuchar, me defino a mí misma como entrenadora laboral porque me encanta lo que encierra la palabra entrenamiento, porque encierra esfuerzo, trabajo, dedicación, persistencia, disciplina. Ese día a día, ¿no? Ese quiero conseguir algo, pero ese conseguir algo no es fácil, ¿no? Va a necesitar que me implique, va a necesitar que lo entrene, va a necesitar que practique, ¿no? Entonces, me parece muy importante que al final cualquier transformación, cualquier proceso de reinvención, cualquier proceso de cambio, yo siempre digo que no hice chas, como dice la canción, no hice chas y aparecí reinventada, ¿no? Sino que ahora puedo decir que afortunadamente me siento donde yo quería estar, pero tampoco siento que haya llegado ya y que ya esté y que ya no tenga que hacer nada, porque la propia pandemia me ha puesto a mí misma en jaque y me ha invitado a seguir reinventando mi propia oferta de servicios. Este es el modelo que yo ofrezco actualmente, sobre todo a profesionales particulares. Es un modelo que yo he llamado CV40, basado o que recoge, ¿no? dos herramientas con las que trabajo, el coaching y el mentoring, y estoy pues muy especializada en marca personal y en orientación laboral y profesional, con una serie de servicios que, como os digo, ofrezco. Este ya sería el catálogo, ¿no? de servicios que yo ofrezco tanto a profesionales particulares como a empresas donde, bueno, pues en empresas estoy especializada en coaching ejecutivo, en coaching de equipos, pero sobre todo también en formación y en talleres, en las dos áreas que yo digo que manejo, que es la gestión de estrés a través del mindfulness y la risoterapia. Soy risoterapeuta, esa también ha sido una parte de mi propio proceso de reinvención, aparte de coach y de experta en mindfulness y también, bueno, pues en habilidades de comunicación por la trayectoria que yo arrastro y que ahora os voy a contar. Me ha parecido importante incluir este slide, ¿no? Porque es esta divergencia entre el vértigo, el miedo y después estas emociones de poder que son para mí la ilusión, la alegría, la pasión y el amor, porque os diré que en todo momento de mi propio proceso de reinvención personal y profesional, no está exento ni de lo uno ni de lo otro, ¿no? Y yo al final digo siempre que el miedo y el vértigo los he acabado convirtiendo en algunos de mis aliados, ¿no? Los tengo aquí al ladito mío, ¿no? Y me están diciendo, Maite, mira a ver, ¿qué va a pasar? La incertidumbre, todo esto, ¿no? Y yo les digo, muy bien, ya te he escuchado, pero déjame que tengo mucho trabajo, ¿no? El miedo nos viene a ofrecer información siempre y cuando sea una emoción adaptativa, pero lo podemos amortiguar gracias a esas otras emociones que tenemos que entregar, porque nuestro cerebro está diseñado para salvarnos la vida. Entonces, precisamente por ello, hace que nos focalicemos muchísimo más en lo malo que en lo bueno. Y de ahí la necesidad de entrenar esas otras emociones de poder, esas otras emociones que nos mantengan, que mantengan a ese miedo un poco a raya, ¿no? Y ese vértigo un poco a raya, porque os digo que asusta y no voy a negaros que siempre, ¿no? Siguen, continúan asaltándome, pero no les permito que dominen mi existencia. Pero yo soy periodista y ya arranco diciendo un poco quién soy. Soy periodista y he estado más de 17 años bueno, pues dedicada a la comunicación corporativa, al marketing, a la publicidad, a las relaciones públicas. Y bueno, pues hace 3 años, en 2017, me incluyeron junto con la mitad de la empresa en la que yo estaba, la última experiencia vinculada pues, a este mundo del marketing y de la comunicación corporativa, donde he estado pues, tanto en agencias de comunicación como luego internamente creando departamentos de comunicación y de relaciones públicas. Bueno, me incluyeron en un ERE, como a muchas otras personas, por eso creo que esto es algo bastante... A mí me ocurrió hace 3 años, a otras personas les está ocurriendo ahora, ¿no? Que están incluyéndoles en ERES, en ERTES. Y bueno, fue aquí cuando yo me di cuenta, cuando empecé a despertar y a darme cuenta de que quizás era el momento, además también internamente ya estaba teniendo yo como, bueno, pues como una serie de
sentimientos y deseos de hacer un cambio en mi vida personal y en mi vida profesional, ¿no? Y quizás ese ERE, que en mi caso fue un estímulo externo, aceleró ese cambio y ese proceso, ¿no? Quería emprender por un lado, pero tenía muchísimo miedo, ¿no? Empecé como a formarme, hice un máster en marketing digital, inicié otro en coaching, inteligencia emocional, PNL. Fijaos que yo siempre digo que el máster de coaching, inteligencia emocional y PNL no lo hice para ser coach, ¿no? En ese momento yo arranqué ese máster porque necesitaba respuestas a mis propias preguntas, ¿no? A mi mar de preguntas. Pero no acababa de tener claro, es decir, quería emprender, pero me daba miedo, no sabía exactamente qué hacer. Entonces, bueno, lo que hice en ese momento fue lo más seguro para mí, que sabía que quería buscar trabajo, pero también sabía que la manera de buscar trabajo quizás era haciéndome visible, ¿no? Y bueno, pues como experta en marketing llegué a la conclusión de que hacerme visible suponía no solamente decirle a los demás soy experta en marketing, sino demostrarle a los demás algunas de las cosas que yo había hecho después de mis 17 años de experiencia en marketing, en comunicación, demostrarlo, ponerlo sobre la palestra, decir por qué yo era experta en marketing. Algunos sois muy jóvenes los que estáis aquí escuchando esta charla, pero los que tienen más de 40, los que están ahí en esas edades similares a la mía, no sé si recordaréis que en el año 1996 Renault lanzó el Clio, y para lanzarlo creó un concepto que en ese momento, en el 96, que yo terminaba la carrera de periodismo, era un acrónimo que se llamaba HAS, que era jóvenes aunque sobradamente preparados. Y cuando me pasó lo del ERE, ¿no? Hace 3 años, no sé por qué, por algún motivo se me vino a la mente lo de HAS, y dije, mira tú, que en el 96 yo era HAS y que ahora soy CASP, ¿no? Es decir, ahora soy cuarentañera, aunque sobradamente profesional. Y fijaos que a partir de ese concepto surgió una idea de un videocurrículum, que es el que voy a compartir ahora mismo con vosotros, que es lo que yo hice y lo que me ofreció esa visibilidad que me permitió encontrar en un principio trabajo. Voy a compartir con vosotros el vídeo. Bueno, entonces, ¿qué te ha parecido mi currículum? ¿Qué opinas? Pues la verdad que reconozco que tienes un muy buen currículum, porque con una licenciatura en periodismo, idiomas, varios cursos de reciclaje y más de 16 años de experiencia, incluso en departamentos con responsabilidad, ¿no? En comunicación, marketing y publicidad. Pero, a ver, permíteme que te diga una cosa. ¿No crees que tu edad es actualmente un freno para cualquier proceso de selección, para cualquier empresa? Mi edad es lo mejor. Mi edad es lo que me ha enseñado precisamente, entre otras cosas, es que los mayores frenos son los que nos ponemos nosotros mismos, y que uno solo envejece cuando piensa que ya no puede aprender nada de nadie. Así que si mi edad es un freno para algunas empresas, sinceramente confío que para otras será un estupendo combustible. Bueno, pues esta es la idea, este es el vídeo que yo realicé, que se hizo viral, sobre todo en LinkedIn, que es la red profesional en la que yo, bueno, pues actualmente me manejo bastante bien y utilizo mucho, ¿no? Y me está ayudando enormemente bueno, pues no solamente a conseguir muchos de mis clientes, sino muchas de mis oportunidades de negocio. Y bueno, pues me permitió encontrar trabajo como headhunter en una de las principales consultoras de selección. Estuve en ella durante unos 8 o 9 meses aproximadamente, y ese tiempo fue ya el que
el que me sirvió, ¿no? para llegar a la conclusión de que efectivamente ya era el momento de lanzarme a la piscina del emprendimiento, era lo que quería hacer, más allá de que fuera una decisión equivocada o no, porque, bueno, pues después de conseguir trabajo y un contrato indefinido, ¿no? Las personas que me rodeaban me llamaban loca. Decían, ¿cómo es posible que después de haber montado la que has montado, haber conseguido un trabajo, además con un contrato indefinido, ahora decidas que quieres emprender? Y es porque ya finalmente yo había realizado mi propio proceso, el que yo necesitaba hacer de autoconocimiento para llegar a la conclusión, ¿no? Y para llegar a cuál era mi objetivo. Y este era mi objetivo, ¿no? Ya lo tenía claro, ya había hecho ese proceso interno, había conectado conmigo, había conectado con quien yo era, había conectado con mi esencia, con mis valores, con lo que era importante para mí, y tenía claro que mi objetivo era trasladarlo, era compartirlo con otras personas, era convertirme en referente, o al menos en una de ellas, ¿no? De la reinvención profesional a partir de los 40, y en base a ello fue cuando ya, pues de haber analizado mi realidad, de haber analizado la realidad exterior, de darme cuenta y de descubrir que efectivamente, bueno, pues mi nicho, al nicho al que yo me dirijo, ya os digo que independientemente de que tengo clientes de todas las edades, pero se produce un cambio, efectivamente está demostrado por psicólogos que en los 40, en esa franja en la mediana edad, se produce una crisis que tiene que ver con una crisis existencial, un cuestionamiento interior relacionado con nuestra esperanza de vida, con la edad de esperanza de vida, y en la que nos planteamos, nos hacemos preguntas, nos detenemos a pensar si realmente es así como queremos continuar el resto de nuestra vida a nivel personal, a nivel profesional, y es ahí donde se producen. Es verdad que depende mucho de las personas, depende mucho de las circunstancias. Hay personas que esa crisis de la mediana edad le llega antes de los 40 y hay otras que les llega después, ¿no? En los 40 hay otras que ni le llega. Depende siempre, ¿no? de las personas, evidentemente, y de sus circunstancias, pero en este caso yo ya lo tenía claro. Quiero compartir simplemente con vosotros que en los últimos, este ha sido el resultado, he compartido con vosotros mi elevator pitch. El resultado de lo que ha pasado en los últimos 18 meses es que han confiado en mí ya más de 100 personas a nivel particular, que he realizado más de 40 talleres en empresas, en instituciones, talleres de risoterapia, de mindfulness, de comunicación, de LinkedIn, de marca personal, entrevistas de trabajo, y he aparecido también en medios de comunicación. Me han hecho entrevistas, reportajes, colaboro con un par de emisoras de radio, y bueno, pues en mí misma llevo una estrategia tanto en el on como en el off para darme a conocer, para darme visibilidad y para, bueno, pues para conseguir al final clientes, que es de lo que se trata. ¿Cómo lo estoy haciendo? Y esto lo he querido, bueno, pues compartir con vosotros. Con mucho trabajo, con persistencia, disciplina, pero también manteniendo el foco en mí y en mi ilusión, teniendo muy claro que soy fuerte, que cuando me equivoco tengo la capacidad de rectificar y de aprender, y que de momento ni la edad, ni las circunstancias, ni nada me van a quitar las ganas de hacer lo que estoy haciendo. Y he querido compartir también esta frase, este mantra al que yo llegué después de todo ese proceso interior que realicé, y es el de: persigue tus sueños con corazón y con cabeza, ¿no? Porque me encanta el verbo perseguir, porque implica todo esto, implica persistencia, implica trabajo, implica entrenamiento, implica dedicación, ¿no? Porque los sueños, en los sueños se encierra la motivación, se encierra la ilusión, la energía, las ganas de lo que tú quieras llevar. Si os dais cuenta, motivación significa lo que te mueve, ¿no? Y encierra la palabra lo que te mueve, lo que te lleva a la acción, ¿no? Lo que te lleva a moverte, y por tanto luego he incluido este apellido, ¿no? De con corazón y con cabeza, porque para mí el poner corazón a las cosas, cuando te apasiona algo, cuando te gusta, cuando lo quieres de verdad, ahí es donde está, ¿no? Donde te empuja a motivarte a realizar lo que tú quieras en el camino. Si echáis la vista atrás y recordáis y conectáis con momentos de vuestra vida donde habéis querido hacer algo, cuando habéis querido hacer algo, habéis hecho lo que habéis querido hacer, ¿no? Cuando de verdad lo habéis deseado, y cuando de verdad lo habéis querido. Yo siempre esto se lo digo a las personas a las que acompaño: conecta, ¿no? Conecta porque
tu sabio interior está en ti. Nadie mejor que tú sabe lo que puedes hacer por ti mismo o por ti misma. Lo que pasa es que hay veces que nos desconectamos de nosotros y de aquellas cosas que ya sí que hemos logrado, ¿no? Cuando nos vienen situaciones diferentes en la vida no somos capaces, ¿no? A lo mejor de conectar con esas cosas que ya hemos hecho. Y luego con cabeza, porque sí que me parece importante resaltar que hay que poner en un momento dado, los sueños están muy bien, pero hay que poner los pies en la tierra, llevarlo a la realidad para poder salir de ese modo ensoñación y de ese modo ilusión y materializarlo y hacerlo real. ¿Cómo lo he hecho yo? Y creo que es importante, como he arrancado esta charla diciéndoos que no es la verdad, que es la mía, que son los pasos que yo he dado, que comparto en el libro bueno, pues que lanzaré en septiembre y que son pinceladas que he traído a esta charla, porque este es un camino, ha sido el mío, son los pasos. Cuando yo me senté a reflexionar, a ver, Maite, si tú tuvieras que hacer como un manual, ¿no?, de cuáles son los pasos que tú has necesitado dar para tu propia reinvención, más allá de que entiendas la reinvención, ya os digo, no como algo que empieza y termina, sino como ya una filosofía de vida, como un carro en el que ya estoy metida, ¿cómo lo he hecho, ¿no? Para, de alguna manera, no sé si dibujar un modelo, ¿no? Como os digo, pero pues me he dado cuenta de que estos han sido los pasos. En primer lugar, que ahora los voy a ir viendo de manera un poquito más detenida con vosotros, la escucha interior, la toma de conciencia, la responsabilidad, la humildad, la valentía, el autoconocimiento, el autorrespeto, pidiendo ayuda a otros, los objetivos, la realidad, las opciones. Después, por supuesto, un plan de acción que yo siempre incluyo en este plan de acción, la formación, la marca personal, el trabajo de marca personal, el plan de negocio, el plan de marketing. Esto sí que está adaptado a personas bueno, pues que finalmente en esa reinvención llegan a la conclusión de que queremos hacer, o yo en mi caso que he querido realizar un proceso o un proyecto de emprendimiento, mejor dicho, pero no digo que la reinvención necesariamente tenga que terminar en un proyecto de emprendimiento. Ojo, o sea, yo digo que la reinvención, como os digo, es una filosofía de vida y el objetivo de cada uno dependerá de las circunstancias de cada uno. Ahí puede ser que haya personas que su reinvención sea personal y lo que quieran es romper con todo a nivel personal, o que quieran, se hayan dado cuenta de que quieren realizar un proyecto pero de intraemprendimiento dentro de la empresa en la que trabajan, o quieren cambiar de trabajo y esa es su reinvención, hacia dónde voy ahora, ¿no? O quieren cambiar de área, pero siempre trabajando por cuenta ajena. Quiero deciros que hay muchísimas opciones en la reinvención. Yo esto lo he incluido porque, lógicamente, os estoy comentando que estoy hablando de mi propio proceso y por eso está aquí incluido, ¿no? El plan de negocio, el plan de marketing, el networking ya ahora os comentaré que me parece esencial, bueno, pues también como filosofía de vida, como una manera de entender lo que nos viene, las tendencias del mercado laboral, la tendencia de hacia dónde nos dirigimos a nivel profesional, de pasar de empleados, ¿no?, a profesionales, y luego, pues por supuesto, la persistencia, la paciencia, la ilusión, la actitud positiva de todos los autos. Voy a ir uno por uno sin querer alargarme demasiado, porque, como os decía, quiero compartir con vosotros unos minutos al final para, bueno, pues para que podáis bueno, intervenir o preguntar lo que queráis. La escucha interior. Veréis, ese es el momento en el que yo decidí bajar el volumen de fuera, porque hemos recibido todos una educación en la que nos han invitado siempre a mirar hacia afuera, a preocuparnos de fuera, a escuchar lo que amar hacia afuera, de hecho, ¿no? A escuchar a los otros y a dejarnos influir, ¿no? También, de algún modo, me llegan muchas personas que me dicen, Maite, es que lo que me ocurre ahora es que no sé si me estoy dedicando a lo que yo quería dedicarme o a lo que mi familia quería que me dedicara, ¿no? Y se dan cuenta precisamente en este momento de que no saben si están haciendo lo que ellos realmente querían hacer o lo que se esperaba de ellos, ¿no? Entonces, este momento de escucha interior, este momento de, hey, voy a bajar el volumen de fuera, ¿qué me estoy diciendo yo? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Cómo me siento, ¿no? Conectar con mis emociones, escuchar
mi cuerpo, porque muchas veces el cuerpo nos da señales. ¿Cómo se manifiesta el cuerpo? Pues no sé, con dolores de cabeza, con dolores cervicales, con dolores musculares, con problemas estomacales. El cuerpo tiene muchísimas formas de decirnos, de darnos señales de que hay algo que no está bien. Entonces creo que es muy importante en un momento dado, o por lo menos es eso lo que yo hice, ¿no? Pararme y escucharme hacia adentro. ¿Y qué ocurre cuando te paras a escucharte lo que te dices, ¿no? Pues que surge la toma de conciencia, cuando te das cuenta de que efectivamente hay algo que no está bien, hay algo que no está alineado, hay algo que te ha desconectado de ti mismo o de ti misma, ¿no? Que ya no sabes quién eres, que has perdido un poco esa identidad, que ya no sabes ni lo que te gusta, ni lo que no te gusta, ni qué valoras, ni qué... se producen problemas en tu vida y no sabes por qué. Y resulta que cuando empiezas a investigar y empiezas a bucear, lo que pasa es que te has desconectado de tus valores y se está produciendo un conflicto en esa situación que estás viviendo, ¿no? Y era tan sencillo como volver a conectar con lo que es importante para ti. Bueno, se produce, o se produjo, mejor dicho en mi caso, una toma de conciencia, ¿no? Y luego la responsabilidad, es decir, me di cuenta de que, bueno, en mi caso había sido un ERE, como os digo, fue un estímulo externo, en otros casos el estímulo viene de dentro, en otros viene de fuera y de dentro, ¿no? Como os digo, hay tantas situaciones como personas, pero sí que llegó a ese punto en el que dije, voy a dejar de victimizarme y voy a dejar de, oh, pobrecita de mí que me han hecho un ERE, que me han incluido en un ERE y a ver qué hago yo ahora con mi vida porque ya me la han destrozado y ya no sé qué voy a hacer, ¿no? Llega un momento en el que cuando tomas conciencia de que, bueno, que quizás tú no lo hayas hecho todo bien, ¿no? Y de que quizás estás en el momento de hacer cambios en tu vida, pero ahí hay que tomar el timón, por eso pongo esta imagen, ¿no? Que puede ser el timón o puede ser las riendas y es duro, no es fácil, ¿no? La responsabilidad, si os dais cuenta, a mí me encantan las palabras, el lenguaje, es la habilidad de responder, es abandonar esa actitud reactiva, esa actitud victimista y tomar la conciencia, tomar la intención de, bueno, pues de ponerte en marcha, ¿no? De hacer así, de remangarte y decir, a ver, ¿qué toca hacer ahora? ¿Qué es lo que parte de mí? ¿Qué es lo que depende de mí y que yo sí que puedo hacer, ¿no? ¿En qué tengo influencia en mi vida? Bueno, dosis de humildad toda, toda. Yo me tuve que dar unas duchas increíbles de humildad. En primer lugar, darme cuenta de que había sido una arrogante al pensar que por el simple hecho de haber hecho una carrera y de haber hecho un posgrado y de tener 17 años de experiencia en el sector de la comunicación, en las relaciones públicas y la publicidad, ya era suficiente, yo ya no tenía que demostrarle nada a nadie, no, muy arrogante, ¿no? Y me di cuenta que había tenido pues una actitud y un comportamiento que quizás me había hecho perder tiempo, pero bueno, ya está, esa dosis, esa ducha de humildad me la di, realicé mi propio proceso de autocrítica y fui valiente, dije, bueno, pues oye, pues no lo sé todo, venga, va, a ver, voy a formarme, voy a reciclarme, voy a ponerme, a asumir que no lo sé todo, a asumir que necesito pedir ayuda, a asumir que necesito formarme y asumir que quiero ir a por todas, ¿no? Y que depende de mí, esto sí depende de mí. Por eso creo que este punto fue muy importante, ¿no? El asumir hacer esa ducha, tener esa ducha de humildad, ponerme debajo. Y luego, por supuesto, el autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento para mí es la base, es la piedra angular. Os mentiría si os dijera que no cree que se puede hacer un proceso, en mi opinión, un proceso de reinvención personal y profesional si no se hace primero un trabajo profundo de autoconocimiento. El autoconocimiento podéis llegar a él a través de muchísimas herramientas, está el enneagrama, está el mindfulness, hay un montón de libros, hay un montón de tutoriales, lo podéis hacer solos. Pero yo os recomendaría que lo hicierais acompañados porque probablemente vais a llegar a las mismas conclusiones cuando pedís ayuda o cuando lo hacéis solos. Lo que pasa es que vais a tardar menos, ¿no? Si pedís ayuda porque
siempre, si os ponéis en manos de un coach o de un mentor, que el coaching es una herramienta fantástica de autoconocimiento, os va a ayudar a conectar con eso, con lo que es interesante. Y fijaos que el autoconocimiento, yo que entreno a muchas personas para entrevistas de trabajo, por ejemplo, yo les digo, yo te voy a entrenar, vamos a entrenar la entrevista, pero te puedes leer muchísimos tutoriales de entrevistas, te puedes estudiar todas las preguntas que se suelen hacer en entrevistas, te puedes preparar fenomenalmente bien. Ahora, siempre les digo, la mejor entrevista la vas a hacer cuanto mejor te conozcas, porque ahí no te van a pillar, ahí da igual que se salgan del guión en la entrevista. La decisión evidentemente va a ser del que entrevista, y esa decisión tiene que ver con la propia emocionalidad de la persona que entrevista, ojo, con la emocionalidad de esa persona, con las circunstancias que tenga esa persona. Pero si entrevista a alguien que se conoce, lo va a saber. Se va a dar cuenta que tiene enfrente a una persona que se conoce, a una persona que está bien en su piel. Estar bien en tu piel también es fundamental si lo que queremos es diseñar un proyecto coherente y lógico de marca personal. Y la marca personal, os voy a dar unos breves apuntes de ello. Es la primera fase de cualquier proyecto serio y coherente de marca personal, es el autoconocimiento. Porque fijaos, yo he estado toda mi vida en comunicación corporativa acompañando a empresas, y lo primero que hacía, antes de empezar a dar a conocer a esa empresa, a los medios de comunicación, era empaparme de la cultura de esa empresa, saber a lo que se dedicaba, saber cuál era la misión de esa empresa, cuáles eran sus valores, cuál era su visión, a qué públicos se refería o a qué públicos se dirigía, ¿no? Cuál era la competencia de esa empresa, cuál era el valor añadido de esa empresa, cuáles eran los productos, los servicios, lo que ofrecían. Me tenía que empapar de esa empresa, tenía que conocerla. ¿Por qué? Porque sin conocerla era imposible que yo la pudiera dar a conocer a los medios de comunicación, ¿no? Que era el trabajo que yo realizaba entonces como relaciones públicas, como DIRCOM, ¿no? Como directora de comunicación. En este caso, el autoconocimiento es básico para cualquier proyecto serio, como os digo, de marca personal, pero también para cualquier proceso, por supuesto, de reinvención. Al autoconocimiento, yo les digo a mis clientes, a las personas que acompaño, tú puedes amar algo que no conoces, ¿no? O alguien que no conoces. No, me dicen, no puedo amar a alguien. Dale, bien, si el primer paso para amar a alguien es conocer a alguien, ¿qué es lo primero que haces, ¿no? O qué es lo básico que haces para conocer a una persona? Preguntar, ¿no? Y es el poder de las preguntas y el valor de las respuestas, es el poder de esas preguntas abiertas que nos abren opciones, que nos abren caminos, que ponen a nuestro cerebro en marcha a pensar, ¿no? en qué es importante para nosotros. Veréis, a mí me sorprende porque en la primera sesión que yo suelo tener de aproximación con los clientes, con las personas que se ponen en contacto conmigo, pues es una sesión de diagnóstico, como os digo, de contacto, de primera toma de contacto, y yo les hago preguntas para pillar, ¿no? En esa conversación, y les digo, oye, ¿me puedes decir quién es la persona más importante de tu vida? ¿No? Y entonces al otro lado tengo a las personas, bueno, pues mi marido, mi mujer, mis hijos, pues mi tío, mis sobrinos, y claro, yo les digo, ¿y dónde estás tú? Y de repente tengo un silencio incómodo al otro lado, ¿no? Y hombre, Maite, es que yo, no, pero es que te has olvidado de ti. Cuando yo te he preguntado quién es la persona más importante de tu vida, y esto guarda mucha relación con la educación, evidentemente, que hemos recibido, ¿no? No se nos ha educado para ponernos a nosotros en primer lugar, no sé, nos ha educado para ponernos en segundo lugar, siempre supeditado a lo que los demás quieren, a lo que los demás esperan, a lo que los demás están deseando de nosotros. Y la otra pregunta que les hago, siguiendo las preguntas, es, ¿me puedes decir? Porque además esto es una pregunta y ya os lo apunto, ¿no? Que se está realizando cada vez más en entrevistas de trabajo, ¿no? Y es, ¿me puedes decir quién eres sin decirme tu nombre, tu cargo ni tu título? Y otra vez al otro lado se producen, o sea, es un silencio, ¿no? O una risa nerviosa, hombre, Maite, es que me acabas de preguntar. No, te he preguntado quién eres, sin decirme tu nombre, tu cargo ni tu título, ¿no? ¡Wow! Y ahí es cuando las personas de repente despiertan y se dan cuenta de
de que por el camino se han desconectado de ellas y no son capaces de definirse sin eso, ¿no? De lo que nos han enseñado a definirnos. Yo os he incluido aquí algunas preguntas, pero bueno, tampoco me quiero detener en ello. Al final esto es un modelo, podría ser perfectamente un modelo de preguntas que hacerse cuando uno se quiere empezar a conocer, qué te hace sonreír, cuáles fueron tus actividades favoritas en el pasado, ¿con qué perdéis la noción del tiempo, ¿no? Yo les digo a muchas personas, si empiezas a pensar, ¿para qué te llaman las personas? ¿Qué es lo que siempre acuden a ti, ¿no? Por ejemplo, yo a mi padre siempre le llamo para que me haga cosas de la casa, para que me cuelgue un cuadro, me arregle una tubería, ¿no? Y es como, ostras, es que mi padre es el manitas oficial, podría haberse dedicado a eso, no se ha dedicado a ello, pero podría perfectamente porque todo el mundo le llamamos para ello, ¿no? O para qué, haciendo qué cosas eres especialmente bueno, porque muchas veces no nos damos cuenta que nuestros talentos están en aquellas cosas que nosotros no les damos valor. Fijaos, cuando realizáis un análisis de vosotros, de vuestras fortalezas, en lo que sois buenos y empecéis a preguntar a los demás, muchas veces ocurre que los demás os dicen aspectos de vuestra personalidad en la que vosotros ni siquiera habíais caído. Y ahí es donde radica muchas veces el talento, ¿no? Porque claro, vosotros no le dais importancia porque como es tan natural, es tan orgánico, no creéis que tenga ningún valor. Sin embargo, para los otros sí lo es, ¿no? Si, por ejemplo, yo cuando hablo de, oye, pues lo de hablar en público es que, claro, yo no lo entiendo como un valor. Nunca lo he destacado como una fortaleza y sin embargo lo es, ¿no? Porque resulta que el miedo a hablar en público, sabéis que es el segundo miedo más habitual, ¿no? Que existe en España. Por lo tanto, las personas valoran muchísimo, que a mí no me da ningún tipo de miedo, sí que tengo esos nervios iniciales cuando arranco una intervención en público, pero no es algo, ¿no? que a mí me limite a poder desarrollar pues esa actividad, ¿no? de hablar en público. Pues ahí es donde muchas veces radican vuestros talentos, ¿no? ¿Qué te arrepientes de no haber hecho? ¿Qué retos, dificultades y calamidades has superado? ¿O estás en ello? Etcétera. Es decir, hay muchísimas preguntas que os podéis hacer. Otro paso fundamental, que fijaos, lo he incluido en esta parte de la presentación, pero podría estar perfectísimamente a lo largo de toda la presentación, es el autorrespeto al pedir ayuda. Y os lo dice aquí la Menda Lerenda, que ha ido de autosuficiente por la vida, y lo que me ha servido esa actitud arrogante también de autosuficiencia es para sobrecargarme, para agotarme, para llegar a un punto en el que no podía más. Entonces, también cuando estáis en cualquier proceso de reinvención, de cambio, no pasa nada, es de valientes. Yo ahora digo, es de valientes pedir ayuda, ¿no? Y asumir que yo no lo sé hacer todo, y asumir que oye, que es que yo el tema de los números lo llevo muy mal y por eso he externalizado la gestoría. Tengo una gestoría que me lleva estupendamente bien todos mis temas de IVAs y de Excel y eso, que a mí no se me da nada bien. A mí se me da bien lo de la comunicación, pero oye, lo de los números no. Entonces eso, el ser capaz de pedir ayuda y de reconocer que no puedes dar que no puedes dar para todo, ¿no? Creo que también es un síntoma de amor hacia ti y de respeto hacia ti, ¿de acuerdo? Y esto también es importante, que lo tengáis en cuenta en cualquier proceso y en todas las fases de ese proceso. Bien, los objetivos. ¿Qué pasa cuando hemos hecho ese... Esto es como, yo quería comentaros que es como ir cambiando de pantalla, ¿no? Y es ir avanzando pantalla a pantalla. Entonces, cuando ya se ha superado, yo siempre digo que no saltéis, no os hagáis trampas a vosotros mismos por querer ir deprisa, ¿no? Por eso de hacer chas y aparecer reinventado. No sucede así, o por lo menos en mi caso no ha sido así. Es un proceso que requiere tiempo y que requiere mucha paciencia y requiere bueno, pues, dedicación y trabajo, y entonces yo os recomiendo que no saltéis esas pantallas, ¿no? Porque si os saltáis alguna pantalla en el proceso, lo que va a suceder es que se va a reflejar más adelante, por lo tanto vais a tener otra vez que volver atrás, ¿no? Pero sí que sucede que cuando uno ya ha hecho ese proceso de autoconocimiento, de algún modo mágico que no puedo ni siquiera explicaros qué sucede, pero se empieza como a poner todo en su sitio. Es como si de repente esas piezas del puzzle
que andaban por ahí sueltas y dispersas, ellas solas se hubieran cargado de un imán y ellas solas se hubieran unido y de repente en tu camino ves claro lo que quieres, ¿no? Y ves claro cuáles son tus objetivos. Y vuelvo a decir, ¿no?, que si no puedes hacerlo tú solo, que pidáis ayuda, pero me ha gustado traeros esta frase, este fragmento de Alicia en el País de las Maravillas, donde Alicia dice, dime gato cuál es el camino correcto, ¿no? Dice, ¿a dónde te diriges? Dice, no lo sé, si no sabes dónde vas, poco importa el camino que tomes. Pues pasa esto con los objetivos, cuando ya tienes claro quién eres, cuando empiezas a dilucidar tu objetivo, el camino también se despeja, empezáis a desbloquear, ¿no? Empezáis a ver con muchísima más claridad hacia dónde queréis ir y cómo llegar a ello, porque el cerebro necesita esa claridad para poneros en el camino precisamente, ¿no? Hay muchos modelos también de poder filtrar si un objetivo hasta qué punto es medible. Este es uno que os traigo que es de... Bueno, no es de coaching. El coaching al final es una disciplina que lo que hace es beber de las fuentes de otras muchas, del management, del marketing, de la filosofía, de la psicología, de la sociología, y ha cogido, ¿no?, de cada una de ellas lo que le ha interesado y lo que funciona, lo que sabe que funciona. Y en este caso, porque yo estoy muy familiarizada con el modelo SMART, en marketing decíamos modelo SMART, ¿no? En coaching se le adjuntan esas dos siglas para el acrónimo, que es un poco, os viene a decir cómo tiene que ser un objetivo para que cuanto más claro, más específico, más medible, más definido y más aterrizado lo tengáis en la tierra, de algún modo más fácilmente llegaréis a ello. Yo pongo siempre el ejemplo de ¿dónde quieres ir? Pues quiero ir a Estados Unidos. Vale, bien, fenomenal. Ya sabes que quieres ir a Estados Unidos, pero ahora, ¿dónde? Estados Unidos, norte, sur, este, oeste, noreste, exactamente dónde, ¿no? Y a partir de ahí, vale, muy bien, ya llegas a que quieres ir a Nueva York, pero ahora, ¿dónde? ¿Primavera, verano? ¿Otoño, invierno? ¿Cuándo? Porque sin eso no podemos comprar el billete, ¿no? Sin tener claro exactamente el cuándo, el dónde, en qué época, en qué hora no podemos comprar el billete, que sería la estrategia para qué, para el plan de acción, para irnos, ¿no?, a Nueva York. En el tema de los objetivos, a mí siempre me ha gustado, de algún modo, señalar, ¿no?, lo de la filosofía Kaizen, porque es una manera de conseguir objetivos sin que sean demasiado grandes, pero objetivos que sean realizables y que sean rebajarlos, ¿no?, hacerlos pequeñitos para que podamos, para que no nos frustremos en el camino, ¿no? En cuanto a la realidad, tenéis que tener muy claro no solamente quiénes sois, y también el mercado al que os vais a dirigir, las tendencias del mercado laboral, por dónde va. Si es en el caso de un proyecto de emprendimiento, hay mercado, hay competencia, hay demanda. ¿Qué dolor vais a curar exactamente? ¿Cuál va a ser vuestro servicio? Tener muy claro que el análisis de la realidad, tanto de la vuestra como de la externa, es fundamental en cualquier proyecto de cambio que realicéis, sea por cuenta propia o sea por cuenta ajena, como os digo. Después viene el abanico de las opciones, ¿no? Ese momento en el que yo digo que pongáis en marcha vuestra creatividad, que os dejéis, que permitáis a vuestra creatividad salir con toda su amalgama de colores y poner sobre la mesa todas aquellas ideas que se os ocurran, ¿no? Que pues sería un poco la estrategia para realizar ese plan de acción, que sepáis que os falta, que seáis sinceros con vosotros mismos, que os digáis si os falta formación, si os falta marca personal, diseñar un proyecto sólido de marca personal, si os falta a lo mejor una red de contactos, y a partir de ahí que ya os pongáis manos a la obra, aterrizarlo, a diseñar vuestro plan de acción, porque si no, como os digo, podéis entrar en ese juego de la parálisis por análisis, o en ese juego de la ensoñación, de no materializar realmente la idea que tenéis, el deseo que tenéis. Ese plan de acción, bueno, en mi caso, evidentemente entra la formación continua, el estar continuamente actualizándome y el estar permanentemente fijándome, ¿no?, en qué más puedo ofrecer a mis clientes. Está, por supuesto, la marca personal. Bueno, aquí os he compartido con vosotros, ¿no?, mi definición, la mía de marca personal, que es marcar tu diferencia y dejar tu huella personal, mostrando al mundo en qué y por qué eres único desde la autenticidad,
la coherencia y la honestidad después de haber realizado un trabajo profundo de autoconocimiento. Y es que es eso, que a la autenticidad, a la coherencia y a la honestidad que serían, o a la autenticidad, a la transparencia, se llegaría después, que son bases, son pilares básicos de cualquier proyecto serio, como os digo, de marca personal, se llega precisamente después de haber hecho ese proceso, ¿no?, de autoconocimiento. El plan de negocio y el plan de marketing va muy dirigido a personas que queráis, en un momento dado, donde hayáis llegado a la conclusión que vuestro proceso de reinvención pasa por ahí, bueno, pues por emprender. Pero, bueno, en mi caso fue muy sencillo porque era un proyecto casi, ¿no?, de autoempleo, y entonces no necesité demasiadas herramientas en un principio, en una fase inicial. El plan de marketing también me lo hice yo. Tener claro que en marketing o la marca personal son fundamentales, igual que la red de contactos, tener una buena red de contactos, y más en los tiempos que corren, en lo que se nos viene encima, tener trabajada, gestionada, alimentada esa red de contactos, diseñada mi marca personal. Antes de que otros hablen, voy a hablar yo, ¿no? Voy a ser yo el portavoz de mí mismo. Y luego pues hay muchísimas ventajas, no solamente a la hora de encontrar trabajo tenéis que saber que, y estos son datos reales, el 75% de las ofertas de empleo no se publican. Es lo que llaman el mercado oculto de las ofertas de empleo. Se mueven por recomendaciones y se mueven por contactos y se mueven por búsqueda directa de los recruiters, y esto os lo puedo asegurar, que yo he estado en selección y sé cómo funciona. Y luego el networking, por supuesto, hoy estamos en un formato online. Yo recomiendo siempre que incluyáis un formato mixto donde estén recogidas tanto pues, conferencias, talleres, en la medida que nos dejen, ¿no?, tener esa presencialidad que es tan interesante para hacer networking, pero que también tengáis en cuenta las redes sociales. LinkedIn es una red profesional fundamental bueno, pues para crear, ¿no?, y fomentar y tener oportunidades de negocio. Y luego, pues ya para terminar, pero no por ello menos importante, de hecho, os diría que son las claves que tienen que ver con vosotros, con vuestra actitud, la persistencia, la paciencia, la ilusión, la actitud positiva y todos los autos. Y cuando hablo de todos los autos, hablo de la autonomía emocional, hablo no de la autosuficiencia, ojo con las autosuficiencias, hablo sí de la autonomía emocional, hablo de la autoestima, hablo de la automotivación, hablo del conocimiento de uno mismo y de esa actitud positiva, de esas ganas, de esa persistencia, de ese entrenamiento de la actitud, porque veréis, es a través del autoconocimiento, a través de nuestro amor, a través del objetivo de nuestra marca personal, donde vamos a conseguir pues eso que nos hemos planteado, que es nuestro proceso de reinvención. Y ya termino, ¿no?, con esto que he hecho para vosotros, que es: el camino no es fácil, el camino es sinuoso, lleno de baches, de obstáculos. El camino puede ser largo y la meta parecer lejana. El camino te hará dudar y en ocasiones querer abandonarlo todo. El camino te frenará una y otra vez y el destino te parecerá lejano e inalcanzable. Y ahí será tu voluntad la que decida, será tu persistencia, tu paciencia, tu ilusión y tus ganas, tus mejores compañeras. Así que aquí termino. Espero bueno, pues que os haya podido aportar, no sé si valor o si motivación yo siempre digo que reinventarse es posible. Yo doy fe de ello, ¿no? Yo creo que sí que es posible adoptar esa postura y esa intención de cambio, de adaptabilidad y de flexibilidad, y de irme adaptando como el junco, ¿no?, a esos cambios que nos propone la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maite. No sé si, bueno, ¿quieres dejar de compartir pantalla para vernos todos o mantienes la presentación? Muchas gracias, Maite. Ponen por aquí, por el chat. Mientras la gente va escribiendo sus preguntas o reformula su pregunta, fíjate que yo sí que me gustaría trasladar dos cosas. Hablabas que el autoconocimiento es básico para todo proyecto serio, y qué cosa más seria que la búsqueda de empleo, ¿no?, o tu futuro profesional. Yo creo que ese es uno de los proyectos más serios que todos tenemos que tener en cuenta. Fijaros cómo de importante es el tema del autoconocimiento para ello.
el otro día, cuando estábamos hablando tú y yo, me hablabas de una época de miedo y ahora una época de incertidumbre. ¿Crees que puede haber incertidumbre sin miedo? Es que está ligado, o sea, son emociones, la incertidumbre parte del miedo. El miedo es una de las emociones básicas, más potentes que yo les invito siempre a las personas a que se hagan amigas del miedo, o sea, que a ese, por lo menos al miedo adaptativo, al miedo que te pone en alerta, al miedo que nos salva la vida, ¿no? Y que tratemos de gestionar y de tener identificado ese miedo desadaptativo, ese miedo que hagamos consciente de que nos está limitando, de que nos está impidiendo, porque vivimos en una sociedad, y además es que yo siempre lo traslado, ¿no? Cada vez más, lo que nos tenemos es que adaptar a la incertidumbre, a un contexto de incertidumbre. Cuanto antes entendamos que ese es un contexto en el que vivimos, el que hay alguien que pueda saber lo que va a pasar mañana, pero no de lo que vaya a pasar a nivel externo, a nivel político, a nivel económico, a nivel sanitario, de lo que te va a pasar a ti. Si es que la incertidumbre es parte de la vida y cuanto antes lo tengamos claro y antes lo entendamos, yo creo que más herramientas tendremos o antes nos pondremos en marcha para, por lo menos, gestionar cómo nos afecta. Uh-huh. No sé si te he respondido. Sí, sí, hablabas al principio, ¿no? Que cambiar y reinventarse no es algo inmediato y parece como que siempre cuando le vemos las orejas al lobo es cuando tengo que cambiar, tengo que buscar otra cosa, entonces nos entra la prisa y no entendemos que es un proceso, bueno, pues que lleva un tiempo y tiene pues, unos componentes, ¿no? que comentabas de foco, de objetivos y de saber lo primero que hacia dónde quieres tirar, ¿no? Yo ayer hablaba con una persona y le decía, a ver, ¿en qué sectores estás buscando? Y lo primero que me dice, ya, pero es que de lo mío no hay. Yo no te he preguntado si hay o no hay. Te he preguntado en qué sectores. Sí, ríete porque estás aquí. ríete. Me estás escuchando. Es nuestra primera respuesta, ¿no? O sea, ¿dónde estás buscando? Uf, es que no hay, ¿no? ¿Pero dónde? ¿No? Ya directamente nos ponemos los problemas o ponemos ya las trabas antes de buscar una solución, que yo creo que a lo mejor ese es el primer problema para intentar un cambio, ¿no? Para intentar reinventarse. Fíjate, yo lo que añado, estoy de acuerdo contigo, pero lo que añadiría y lo que yo primero les pregunto a las personas es, ¿tú has verificado? ¿Has verificado que de lo que estás buscando existe? Porque claro, a mí me llegan personas, para que te hagas una idea, que me dicen, jo, Maite, es que en el último año de lo mío ha salido una oferta a la que se han apuntado, encima se han apuntado 600 personas o 700 personas, y yo le digo, Eureka, ¿qué te está diciendo el mercado laboral? Pues es que a lo mejor no hay demanda ya de eso. Entonces, a mí, fíjate, me parece fundamental realizar primero una auditoría, un proceso de investigación previa de qué está demandando el mercado laboral, por dónde va el mercado laboral. Y luego, cuando tengamos claro ese análisis de por dónde va, porque a mí lo que me sucedía en selección, lo que nos sucedió a mí y a todos los que nos dedicábamos a la selección, es que de pronto hay ofertas que tardábamos muchísimo tiempo en cubrirlas, porque no había tantos profesionales y eso que hacíamos búsqueda directa. Y entonces te dabas cuenta de que existe un desajuste muy importante muchas veces entre lo que se está formando a las personas. Ya hablo de bueno, pues un error, creo, del propio sistema educativo, ¿no? De lo que se está formando a las personas o desde donde se las está orientando a lo que realmente las empresas están demandando. Y ese desajuste es terrible porque hace que muchas ofertas estén saturadísimas de personas y otras ofertas que tarden mucho tiempo en cubrirse. Uh-huh. Chicos, ¿alguna pregunta que queráis lanzar? Sobre todo empleo, que sé que es lo que os interesa muy mucho. Aprovechar a Maite. Me ha parecido que había conectado el micrófono. Vale, ¿no tenéis ninguna pregunta? Bien, pues yo podría estar haciendo preguntas aquí. Daniela, hola, Sí. dile, Daniela. Más que nada, bueno, Maite se ha explicado súper bien y casi yo creo que no que tenemos preguntas por los espacios que ha llenado en nuestro cerebro de las preguntas que solemos tener. Pero hoy en día, por ejemplo, hablando de eso del empleo, en una entrevista, más que nada, ¿a qué nos enfrentamos más como preguntas, como
aparte de lo que es lo profesional, como más que nada eso, ¿cuáles son las principales preguntas que normalmente se suelen hacer? ¿A qué nos suelen enfrentar entre una entrevista? No sé si me... Te refieres a preguntas de tu entorno personal, ¿no? Aparte de la sobre experiencia y demás, ¿qué te pueden preguntar que Sí. tenga que ver contigo? Vale, yo no puedo hablar, te mentiría si te dijera, te puedo hablar por todo el mundo que hace entrevistas, porque ya existe un campo amplísimo de profesionales que que están focalizados en una entrevista más convencional y profesionales que se están focalizando en una tendencia que es la que a mí más me gusta, es el tipo de entrevistas que yo hacía. Para que te hagas una idea, Daniela, a mí las personas a las que yo entrevistaba cuando salían de mi entrevista me decían: Maite, es la primera vez que tengo una entrevista así, ¿no? Porque no eres una consultora al uso, porque yo siempre, fijaos, digo que no, a mí no me gusta hacer entrevistas, me gusta tener conversaciones con las personas, porque en la conversación, y fijaos que es cambiar la palabra entrevista por conversación, en la conversación de entrada tú sitúas a una persona, a la otra persona en un estado mucho más relajado, liberándose de la tensión que supone pues estar en ese momento que para ella supone tantos nervios, ¿no? Y yo me centraba un poco en que me hablara de ella, que me hablara de lo que le gustaba, pero más allá de todo lo que yo pudiera hacer, sí que es cierto que se van a focalizar mucho, lo que va a querer ver una empresa siempre es tu motivación. Es decir, tu motivación a estar ahí. O sea, lo que quiere ver una empresa es una persona motivada, una persona que quiere trabajar en mi empresa. No quiero ver una persona que llega escaldada de otra empresa, huida de otra empresa, o que simplemente ya ha respondido a la oferta y es que no le queda otra. Y viene con ese afán de quiero trabajar aquí, pero no es quiero trabajar aquí, quiero el trabajo porque lo necesito, ¿no? Yo creo que el error mayor con el que yo me encuentro en los roleplays, por ejemplo, que hago, mira, son dos fundamentales, lo voy a compartir contigo. Uno es que las personas no suelen responder a lo que le preguntan, ¿vale? Es decir, y se meten en unos fregados tremendos, en lugar de responder a lo que le preguntan, empiezan bueno, pues a responder a una serie de cuestiones que además muchas veces hasta les perjudican, en lugar de limitarse. Yo digo, limítate a responder a lo que te pregunten, punto número 1. Y punto número 2, estudiaos la oferta de empleo, porque en la oferta de empleo está el eje fundamental de lo que la empresa va a querer ver en el profesional al que entrevista, en lo que esa persona encaja en la posición que yo estoy ofertando. No sé si te ha ayudado un poco. Sí, me has ayudado un montón. Vale. Sí. Mira, hay una pregunta aquí en el chat. ¿En qué momento o circunstancia debería una persona plantearse renovarse profesionalmente, estudiar otras áreas profesionales, buscar otra empresa? No sé si, Pablo, al decir en qué momento o circunstancia, a lo mejor te refieres a cuánto tiempo puedes esperar a saber si va a salir algo de lo tuyo, o en momento en cuanto a edad. Sí, exacto, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo puedes darle a tu primera opción para saber si tienes que reinventarte o cambiar? Bueno, yo soy de las que piensa que hay que tener más de un plan. Soy de las que piensa que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Más allá de que tú no abandones tu sueño o tu primera opción, fíjate, yo digo en el momento en el que no tengas cubiertas tus necesidades básicas. Las necesidades básicas, y fíjate, yo soy coach, pero yo no soy la coach que te va a decir, sí, abandónalo todo y persigue tus sueños. Fijaos cuál es mi claim: persigue tus sueños con corazón y con cabeza, porque lo primero que le digo a las personas es, tus necesidades básicas están cubiertas, es decir, hipoteca, comida, sustento y tranquilidad financiera, entre comillas. Porque si no tienes, en el momento en el que tú no tienes eso cubierto, tu sueño se puede convertir en tu pesadilla. Es decir, yo creo que eso es lo que la base de en qué momento, hasta qué punto puedo sostener esto, ¿no? Puedo sostener una situación, pero si no tengo cubiertas mis necesidades básicas, por mucho que me empecine, me voy a empezar además a cabrear con lo que quería hacer, porque voy a empezar a culpar de que todo lo que me sucede por haberme empecinado con ello. Cuando ya no puedes más, cuando te escuchas, yo diría también, es lo primero que os he dicho también en la presentación, la escucha interior. Esa escucha de que hay algo que no va bien. Paraos, muchas veces estamos en el hacer, y no nos paramos a ser y a sentir.
paraos a ser y a sentir por un momento y a escucharos qué pasa, cómo estoy, ¿no? Y a partir de ahí habría que profundizar más. Esto es una respuesta un poco básica, creo, y general en base a la pregunta. No sé si le ha clarificado un poco, ¿no? Pues muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta más que queráis lanzar? Pablo dice que gracias. Pues si no tenéis más preguntas, yo podría estar haciendo aquí todas las mañanas si hiciera falta. Ya sabéis que podéis seguir a Maite a través de sus redes sociales. Como os decía, ella es muy activa en LinkedIn y de eso ya creo que todos ya sabemos bastante, ¿no? Tenemos bastante alineados con eso. Podéis seguirla a través de sus redes sociales, de su perfil de LinkedIn y por supuesto su página web, cambiarmividalos40.com. Ya habéis visto que el tema del cambio, de la reinvención, no tiene que ver con la edad, sino con las circunstancias y con tus percepciones interiores, así que bueno, el cambio y la reinvención puede ser a cualquier época y en cualquier etapa. Muchísimas gracias, Maite, por dedicarnos tu tiempo, por compartir tu evolución y tu proceso de cambio y sobre todo pues, los tips y los secretos que te han hecho, bueno, pues servido de herramienta para conseguirlo, ¿no? No sé si quieres permanecer, encantados de que sigas con nosotros todo el tiempo que tú quieras o bueno, si tienes más cosas que hacer. Sí, yo me tengo que marchar, pero quiero por supuesto volver a agradeceros a ti en primer lugar, a Red Conecta, a AGE y a la agencia local. El que hayáis contado conmigo ha sido un honor absoluto. Además, estoy muy vinculada con Asturias, con la tierra, por cuestiones personales y entonces adoro el paraíso. En Así otras que, circunstancias hubieses venido y ahora nos iríamos de sidras. sí, adoro el paraíso. Bueno, Candás está por ahí en mi vida mucho, así que... Así que nada, muchísimas gracias. Siempre me encanta compartir con asturianos mis momentos. Pues muchísimas gracias, Maite. Nos vemos. Muchas gracias a todos, gracias, chao, chao. Muy bien, pues vamos a dar paso ahora a la segunda parte de este encuentro de cierre del proyecto Red Conecta. Ya he ido apuntando, estoy sorprendida y agradecida y emocionada, como decía Concha Velasco, por la puntualidad y el compromiso de la gente. No ha fallado, bueno, creo que nadie. Y ya están todas las empresas aquí preparadas para presentar su proyecto, a qué se dedican, qué necesidades en cuanto a competencias, en cuanto a formación les van a hacer falta de cara al futuro para los profesionales que quieran entrar en el sector. Y sobre todo pues para hablaros un poco de cómo aprender, cómo empezar a meterse en ese mundo profesional que les ocupa cada uno de ellos, que tiene que ver con diferentes sectores profesionales de los participantes de la Agencia de Activación Juvenil. Yo no sé a quién escoger, voy a empezar por el orden que yo los tengo en mi pantalla. Y si no me equivoco, la primera persona que tengo en mi pantalla, Gabino, eres tú, Gabino Jove de la empresa Tajalápiz. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Ya veo que te enganchaste antes y estuviste escuchando un rato de la ponencia de Maite, que espero que te haya resultado también interesante. No sé si has traído presentación audiovisual. Pues mira, como son 15 minutos, y creo que son 15 minutos... Como mucho, son 15 minutos intensos, casi prefiero no robaros tiempo con pantallazos. Ya sabes que en las agencias de publicidad nos gustan mucho las presentaciones, los PowerPoints, las animaciones y todas estas cosas, pero creo que aquí quise ser un poco más específico y casi más contestar preguntas, que creo que puede ser más interesante que exponer. Lógicamente voy a contaros un poco a qué nos dedicamos, qué es lo que buscamos, qué son las tendencias que nosotros detectamos y un poco los truquillos que, por lo que oí antes a Maite y lo que le preguntaban, lo que nosotros cuando hacemos selecciones de personal buscamos, ¿no? Y entonces, si te parece, lo hago así y así voy, creo que más rápido, ¿vale? Perfecto, pues... Mira,
Básicamente, presentaros, el Tajalápiz Media es una agencia de publicidad. Es una agencia de publicidad que está en Gijón, que trabaja en Asturias y en toda España. Somos una agencia, digamos, de tamaño medio, que empezó siendo 2, que ahora somos bastantes más, y que nació con la formación de un periodista con inquietudes de marketing y un fotógrafo con inquietudes de publicidad. Entonces, de ahí nacimos. Yo soy la parte del fotógrafo, sé que hay gente de audiovisual por ahí también, y bueno, pues llevamos 6 añitos y por suerte pues haciendo cosas que creo que están haciendo bastante ruido por ahí, ¿no? Empezamos, como te digo, con una inquietud que era cubrir un segmento de la publicidad que nos parecía importante, que era la parte digital, que hace 6 años no estaba tan en boca de la gente como está ahora, y que tuvo, bueno, mucha aceptación, sobre todo en el mundo del motor, en el mundo de las marcas de coches. Trabajamos con marcas como Skoda en Madrid, con LCV comercial de Volkswagen en España, bueno, cositas que nos fueron posicionando a raíz de hacer cosas diferentes, principalmente enfocado en redes sociales, en campañas de marketing digital, ¿no? Que es un poco nuestra especialidad. ¿Qué recomendaría a la gente que se está planteando trabajar en algo del sector digital, tirando a la publicidad? Es un mundo que es muy cambiante, que permanentemente salen cosas nuevas, que si te duermes estás muerto, básicamente. Y que en mi apartado, que podría ser un poco la parte más creativa, digital, llamémonos de alguna manera, la formación es necesaria constantemente. Yo permanentemente estoy haciendo formaciones. Cuando ya piensas que lo sabes todo, aparece algo nuevo. Y entonces, bueno, es algo atractivo también, ¿no? A la hora de plantearte un futuro profesional por aquí, ¿no? Si eres una persona inquieta, si eres la típica persona que quieres un puesto de trabajo que sea estable, que no sea dinámico, pues directamente descarta esto porque es así, ¿no? Cuando piensas que algo no suena, te tienes que poner. Yo, por ejemplo, esta semana, como ejemplo, estuvimos trabajando con Twitch. No sé si la gente más o menos sabe lo que es Twitch. Pues Twitch viene a ser un YouTube que nació como para gamers, para gente que juega a las consolas, comparte sus pantallas, pero ahora Twitch se está transformando en algo que realmente viene a ser una red social donde la gente habla, opina, ya no solo habla del mundo del videojuego, en el que hay publicidad, en el que hay marketing, en el que hay dinero. Y sí, os dejo por ahí un poco. Hay dinerito. Y entonces, bueno, pues es una cosa que es una tendencia que puede tener un año o una cosa así, pero que ahora está pues creciendo y estamos focalizándonos mucho ahí. Os voy a resumir, esto es un poco a modo de presentación. ¿Qué necesita la gente que quiere empezar a trabajar con nosotros? Bueno, pues digamos que depende de los departamentos, ¿no? La parte de cuentas, que es la parte de trato con el cliente, lo que podría ser un poco la labor más comercial. Bueno, yo ahí siempre digo, a la hora de contratar a alguien, normalmente lo que es la contratación, la selección final la hacemos nosotros, los socios. Os voy a dar un truco. Les hacemos llamar por teléfono. Dices tú, ¿cómo? Sí, hay gente que tiene un gran currículum, que estudió grandes carreras, que incluso no para de hacer másteres, formaciones, y luego descuelga el teléfono y no. Entonces, bueno, es una de las cosas que nosotros hacemos. Normalmente, como decía Mike, en nuestras entrevistas ya es conocer a la persona. Para nosotros es importante un poco el grupo, como encaje y la disponibilidad total. Para mí, una persona que se te siente delante y te diga, quiero trabajar, ya tiene mucho ganado, ¿no? Y parece una tontería, pero nos encontramos muchas veces con gente que no quiere trabajar. Yo no lo sé, parece que es como una obligación, o que si quieren no lo saben mostrar, ¿no? Entonces, el hecho en la parte de cuentas, el hecho de que sea gente dispuesta, que haga equipo, que coja un teléfono y sepa llamar y sepa, para nosotros es súper importante. Y luego en la parte ya un poco más
creativa, puede ser diseño gráfico, informática, bueno, los diferentes contenidos, ¿no? Que viene a ser un poco la parte de redes y de escribir y todo esto. Si hay una parte que, bueno, son periodistas, en contenidos son gente periodista. En informática ya hay más de todo, gente que sabe hacer aplicaciones, gente que estudió informática, gente que solo estudió cositas de WordPress pero tiene una inquietud fantástica. Ahí, digamos que nos llama mucho el que sea gente que quiera aprender. Dices, esto no es una academia, aquí vienes a trabajar, pero como todos estamos en continua formación, al final entras en el círculo de estar constantemente formándote, con lo cual es una cosa que no exigimos un nivel alto de... Hemos tenido gente que ha venido aquí a hacer entrevistas diciendo, yo estudié informática, soy ingeniero de no sé cuánto, pero luego no sabe manejar un Joomla o un WordPress, ¿no? No, es que, no. Casi prefiero una persona que no haya estudiado nada, pero que tenga conocimiento, tenga inquietud y sepa descubrir problemas, ¿no? Resolución de problemas es fundamental. Y luego, a nivel más creativo o gráfico, la gente que está en audiovisuales, que tenga en cuenta que el paquete Adobe, ¿no? Lo que es el Photoshop famoso si es fotografía, Illustrator, After Effects, todo este paquete de Creative Cloud de Adobe, es la herramienta que todos demandamos. Es más, la gente como yo estamos permanentemente saltando de una a otra. No concibo a alguien que no sepa usar Photoshop y no sepa usar Illustrator, ¿no? A la hora de formarte, tener en cuenta que si os vais a ir por la parte más gráfica o más audiovisual, Premiere, que es un programa de edición de vídeo, se apoya muchas veces en Illustrator para trazar textos. Cosas como... Está todo muy relacionado. En el ámbito de la publicidad, casi la misma creatividad que va a un periódico, que puedo daros el caso de una que salió ayer para Volkswagen, va una gráfica al periódico que a la vez va en banners programáticos, que son animaciones, y que a la vez va en animaciones de vídeo. Y cada cosa lo hace un profesional. Pero todos sabemos de todas. Es una cuestión curiosa, pero si estáis pensando en formaros y decir, voy a aprender Photoshop, no, intenta aprender todo lo que, aunque sea un poquito, ¿no? Luego ya irás tirando del hilo diciendo, bueno, me interesa más profundizar en la parte del vídeo, en la parte de la animación con After Effects. Todo está muy vinculado. Yo es un poco el consejo que les daría si están planteando formarse, ¿no? Y luego las competencias profesionales que se demandan, pues lo que os digo, formación continua, lo decía Maite y es así, formación continua. Y luego la flexibilidad de destrezas, que llamo yo, ¿no? El hecho de decir, igual puedo hoy por la mañana hacer una foto, si estamos hablando de audiovisual, y por la tarde editar un vídeo, que el informático igual sabe adaptar una foto, que no tenga que decir, no, es que tengo que adaptarme la foto el diseñador. No, las destrezas hoy en día tenemos que ser multidisciplinares, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la gente que está en cuentas, por ejemplo, ¿no? Que puede ser una parte más, alguien que haya estudiado empresariales, económicas, administración de empresas, bueno, cositas, incluso módulos, cosas más sencillas, que no lo son, pero bueno, de un nivel inferior, tiene que ser capaz de hablar con un cliente y a la vez de hacer un pedido. Porque, vale, aunque haya un producer que se dedique a pedir, igual ese día no está, o está otra cosa, todo es para allá. En el mundo de la publicidad todo es para ayer. No hay tiempo donde esperar. Y es un poco lo que yo diría que necesitamos cuando buscamos gente. Disponibilidad absoluta, ganas de trabajar, formación continua y gente con inquietudes. Es un poco lo que yo puedo recomendar a la gente que se plantee trabajar en el audiovisual, o en la parte de web, o en la parte de contenidos, o lo que viene a ser una agencia de publicidad, o algo del sector que más o menos todos demandamos lo mismo. Sí es cierto que luego dentro de los profesionales, nosotros, por ejemplo, en nuestra agencia, cuando la gente viene, trabaja, se esfuerza, no hay mucha movilidad, pero sí es cierto que los intentamos mover en clientes. Es decir, cuando estás mucho tiempo en una cuenta, por ejemplo, de automoción, te cambio a una de restauración, para también incentivar que no nos quedemos siempre estancados, ¿no? En el decir, bueno, yo estoy trabajando con este cliente, esto es A, B y C. No, necesitamos que haya rotación, que haya inquietudes, y también es parte de las empresas las que tienen que hacer que esa motivación a la gente que trabaje pues le llene su trabajo y tal. Al final es una cuestión mezclar la parte de empresa con la parte de bienestar del trabajador. Nosotros siempre lo enfocamos así, no nos fue mal. Ahora
claro, el sector se dinamiza mucho y hay que estar muy, 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 muy en la onda de lo que se demanda. Al final tenemos muchos jefes. Yo siempre digo que en una agencia de publicidad todos tenemos muchos jefes. Cada cliente es un jefe. Y cada uno tiene su personalidad, tiene su manera de trabajar y te tienes que adaptar, ¿no? Si fuera igual una empresa con un proceso más cerrado, ¿no? Lo que viene a ser producción, bueno, pues claro, si usted hace ventanas, hace ventanas. Puede ser de un color, de otro color, pero si me encarga un proyecto, pues yo tomaré medidas, haré la ventana, se la entrego, se la pongo dentro de lo que cabe, bueno. Pero nosotros no, cada jefe es un jefe, cada cliente es un jefe, perdón, cada cliente quiere una cosa diferente y tenemos que ser capaces de adaptar. Nos hemos encontrado a veces con gente que no entendía eso, que no entendía que tenemos 50 jefes. Y eso es un problema y es una de las cosas que yo creo que es importante a la hora de plantearte trabajar en algo como lo nuestro. No te quiero robar mucho más tiempo, casi prefiero que preguntes. Yo podría estar escuchándote, pues, como el otro día en el webinar de Punto y Encuentro, 2 horas o 3 si hace falta. ¿Alguna pregunta por aquí para Gabino? Los chicos de Laboratorio de Imagen, Audiovisual y demás. Podéis hacerla por el chat o podéis hacerla de viva voz. Sí que, fijaros, me ha resultado súper interesante lo que has comentado, que vosotros mismos hacéis el proceso de selección, porque sí es cierto que cuando hablamos de pasar a entrevistas de trabajo, da la impresión de que siempre te va a hacer una entrevista de trabajo un reclutador profesional de una consultora y no, porque realmente es verdad que es la empresa en la que vas a trabajar la que quiere saber qué clase de persona va a incorporar al equipo, ¿no? Que también lo decías, que es súper importante que sepa encajar en el equipo. Con lo cual estamos hablando de ciertas habilidades de comunicación, de relación, no solamente las propiamente dichas del puesto, ¿no? Sí, es que, a ver, nosotros por experiencia, como te digo, llevamos 6 años, ya por aquí ha pasado mucha gente, y la experiencia que nos da eso es saber que las agencias, los grandes profesionales de las contrataciones, por decirlo de alguna manera, ellos tienen esa capacidad y tienen unas cualidades que me parece que son brillantes, ¿no? Pero sí es verdad que al final van a trabajar aquí. Entonces, un gran currículum, una gran disponibilidad, una gran disposición, una formación continua, si luego no encajas, no encajas. Es decir, es importante para nosotros conocer a las personas, porque al final son personas. Sobre todo en una agencia pequeña o mediana, como la nuestra, donde la parte creativa, aquí todos somos creativos. Cualquier persona del equipo tiene que tener la capacidad de sacar una idea para una campaña. Y eso lo vemos en una entrevista personal. Si es verdad que tampoco entrevistamos a mucha gente, ya cuando se hace una selección aquí llegan poquitos, pero bueno, muchas veces vienen 5 y dices, no me vale nadie. Y son brillantes en el papel, ¿no? Pero luego te falta ese plus que realmente es la chispa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo creo que muchas veces se pierde la chispa en las entrevistas porque la gente viene con miedo. Sí. Y creo que es un error. Yo también he pasado entrevistas de trabajo en su momento y iba con miedo. Entonces, yo creo que hay que intentar perder ese miedo, ¿vale? Un exceso de confianza es igual de molesto que ser muy retraído. Tampoco puedes llegar de sobrado, que también lo hemos tenido, gente que nos viene a nosotros a contar cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, pero hay que estar suelto, hay que confiar en uno mismo, ¿no? Y confiar en que tú vales para ese puesto. Lo que decía Maite, tener muy claro que tú vales para ese puesto, es decir, no voy a presentarme ahí porque, bueno, yo como más o menos sé de esto, claro. No, aquí ha llegado gente a puestos de diseñador gráfico que no sabía nada. Pero bueno, chicos, no, yo es que claro, pero... No, tu puesto, tu actitud y tu disponibilidad. Para nosotros es disposición. No quiere decir disponibilidad, no, es que trabajo 20 horas. No, aquí vas a trabajar lo que trabaja todo el mundo, su horario. Pero el hecho de decir, hoy tengo que coger esto, cojo esto. Hoy tengo que hacer una llamada, la hago. ¿Sabes? En un momento dado un diseñador trata con un cliente, no. Es muy difícil que pase. Pero si un día pasa, que salga de decir, bueno, yo cojo el teléfono y llamo. Y para mí eso es oro puro. Mira, preguntan aquí si soléis consultar los perfiles en redes sociales de los candidatos. Sí, claro.
Claro, para mí es fundamental. No lo hacemos nosotros directamente, pero es una de las cosas que cuando se seleccionan se pasan aquí a la agencia, o sea, dentro de la agencia, la gente de contenidos mira. Hoy en día, no sé si la gente es consciente de lo que hacen redes, ¿no? Es fundamental. O sea, yo no digo que no vaya a coger una persona porque ponga fotos de su día, su fiesta nocturna de Nochevieja. Por supuesto que no tiene nada que ver. O porque sea de una manera o de otra. Pero sí puedo no coger a alguien por algo. Es decir, todo el mundo tiene su vida, todo el mundo comparte, todo el mundo tiene sus amistades. Eso no es una crítica. Vamos, yo si veis mi perfil de Instagram os descojonáis, ¿sabes? Pero todos no. ahora mirar el perfil de Instagram. pero sí se mira porque se hace en marketing, ¿vale? Nosotros cuando hacemos concursos o hacemos cosas para marcas, a nivel interno hay normas. No se puede dar un premio a alguien que se posicione políticamente, religiosamente. Bueno, son cosas que son importantes, ¿no? Y todo lo que ponemos en redes es público. Todo. Mira, ponen aquí, ¿crees que es un sector que va a sufrir cambios después de la época en la que estamos? Yo creo que es un sector que cambia constantemente. Es un sector que lo bueno que tenemos es que somos muy flexibles. Nacemos como algo flexible. La publicidad siempre fue flexible. Siempre hubo publicidad. Siempre la gente quiso vender sus productos. Siempre. Y de una manera o de otra, ya desde hace muchos siglos, digamos casi que desde la historia del comercio, desde que hay dinero o incluso trueques, hay publicidad. Entonces, a nosotros nos va a afectar menos. Nos va a afectar menos porque estamos acostumbrados a cambiar. Si es verdad que es una época de incertidumbre, eso estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cuándo no lo fue? Cierto. Entonces, bueno, realmente para nosotros no es un problema. La gente que esté formado en audiovisuales o este tipo de cosas, pues tampoco. Si es verdad que si yo fuera un autónomo y ahora fuera fotógrafo y tuviera un estudio, estaría preocupado, pero en publicidad no. Las empresas necesitan, lógicamente están conteniendo mucho el gasto, no es una época de mucho gasto publicitario, pero va a ser una época de mucho gasto publicitario. Esto lo digo yo por mi experiencia, ¿no? Pero realmente nosotros vemos muchas curvas de inversión en publicidad. Hay momentos del año en los que no se gastan o que determinados sectores gastan menos y digamos que sus planes de marketing, entonces, digamos que sus planes de marketing se moldean un poco en función de cuándo quieren vender. Entonces, la inversión en publicidad no es lineal, normalmente oscila. En momentos así, ahora vemos que hay una contención del gasto en publicidad, pero llegará un momento en el que van a verse obligados a hacer gasto. Es lógico. ¿Por qué? Porque van a querer vender. Ahora mismo, vale, tengo dudas, no puedo estocar porque no me interesa, pero en un momento dado hay que vender. Esto no se para. Se paró, pero esperemos que no se pare más. No se pare. Tanto. Tanto. Pues muy bien, muchísimas gracias. No hay ninguna pregunta más por aquí. Pues ya sabéis, cualquier inquietud hacia Altaja Lápiz y podéis seguirlos en redes sociales también para saber un poco más del tipo de trabajo que hacen. Muchas gracias, Gabino. Da muy buen rollo tu empresa, dicen por aquí. Sí, yo me declaro fan. Os invito también a que os declaréis fan. Y muchas gracias. Mantente por aquí conectado por si surge alguna preguntilla más. Pues el siguiente que tengo en mis pantallas es Alejandro Gil, de la empresa Portachavi 3D. Hola Alejandro, buenos días. Tienes el micrófono silenciado, te lo puedo desilenciar. Vale, ahí. Buenos días, Alejandro. A ver, ¿me oís ahora? Alto y claro. Perfecto. Yo estoy aquí perdido. No sé quién me está hablando. Mira, si arriba a la derecha del todo pones en vista del hablante, te aparece la persona que habla en grande. Si lo tienes en modo mosaico, la persona que habla está rodeada de un cuadradito amarillo, verde. Y también, como somos muchos, hay varias páginas de cuadraditos. Mira, arriba a la derecha del todo tienes una opción vista del hablante. Vale, ya te encontré. Vale, pues hola, yo soy la que te dio la vara todos estos días para que participaras hoy. Buenos días, Alejandro, cuéntanos de Portachavi. Bueno, pues buenos días a todos. Pues Portachavi es una empresa de impresión 3D, nació por accidente, de penalti, como te decía yo. Empezamos vendiendo llaveros, veo por aquí algún ex cliente,
hacíamos llaveritos a 3 euros y se nos fue de las manos totalmente. Entonces, cuando el mundo de la impresión 3D empezó por 2013, 2014, de esto hace muchos años, la gente empieza a descubrirlo ahora y ya llevamos una trayectoria muy larga, pues a alguien se le ocurrió que podíamos vender llaveros y bueno, parecía una opción maravillosa. El porcentaje de ganancia era muy alto y el trabajo era bastante bajo, pero bueno, realmente aunque el margen de ganancia era enorme, sobre 3 euros que se vendían, pues la ganancia al final era ridícula. Tenías que vender miles para poder sacar un sueldo. Y bueno, ahí fue discurriendo, por así decirlo, nuestra aventura, hasta que en un momento determinado, en 2017, empezamos a vender para el sector aeronáutico. Dimos con un producto fantástico que se utiliza para drones militares de ala fija o civiles, aeromodelos, y resultó ser un producto maravilloso que vamos elaborando y que bueno, nos ha llevado a donde estamos ahora. La gente en Gijón y en Asturias nos conoce por nuestra tienda de impresión 3D, pero realmente es un servicio social, como lo denomino yo. La impresión 3D no da dinero. Si os lo preguntáis, la impresión 3D no da dinero. Es bastante ruinosa desde ese punto. Está muy demandado, pero no está todavía como un producto o un servicio que la gente paga por él lo que cuesta realmente. Entonces, bueno, yo no sé muy bien qué tipo de dudas tenéis sobre si formación o ¿Qué formación necesitan las personas que quieren, bueno, pues enfocarse a empresas que hagan trabajos de impresión 3D? Bueno, pues uno de los grandes problemas es que no hay una formación reglada todavía. No hay un módulo que se llama impresión 3D, por así decirlo. Hay apartados en algunos módulos donde algunos profesores determinados por cuenta propia investigan y explican a sus alumnos, pero no hay un módulo donde tú estudies esto aquí en Asturias y en Cantabria y sepas hacer lo mismo. Eso no existe todavía en día de hoy. Entonces es un gran problema. Cuando tenemos picos y dices, bueno, venga, vamos a meter a alguien, vamos a hacer el esfuerzo, no encuentras a nadie. No encuentras. ¿Cómo se puede aprender? ¿O qué formaciones complementarias uno puede hacer para aprender? Bueno, la impresión 3D tiene muchas partes. Tiene dos grandes partes o tres. Está la parte informática, donde tú generas todos los códigos para imprimir. Tienes la parte mecánica y la parte de electrónica. Entonces, todo ello junto es lo que crea una buena impresora. Entonces, hay mucha gente que sabe mucha electrónica, hay gente que sabe mucha mecánica, hay gente que sabe mucho software, pero que tengan todo junto, no hay gente. Hay algunos, no te voy a decir que no, pero bueno, normalmente o ya intentan ponerse por su cuenta o trabajan de otra cosa y no les interesa el puesto. Bueno, es un poco complicado. ¿Y cuáles son las tendencias ahora del mercado? ¿Qué se demanda dentro de la impresión 3D o dónde puede estar el futuro? Bueno, el futuro ahora mismo está en la impresión en metal, seguramente, pero son máquinas que cuestan alrededor de $500,000 de euros, $1 millón de euros, y no todas las empresas pueden adquirir una máquina de ese tipo. Y después, en la impresión tradicional, por así decirlo, de plástico, porque hay varias variantes, puedes imprimir con plástico sólido que derrites y depositas, es la deposición fundida tradicional, por así decirlo, y después está la que partes de un líquido que solidificas. Vienen en botellas, lo viertes y vas solidificando y creando una pieza. Esas son las dos variantes con más tirón porque son lo más económico, por así decirlo. Pero bueno, el futuro ahora mismo está en dar servicio a todas aquellas empresas que se compran una máquina y, como decía antes, o saben diseñar o saben arreglar un rodamiento, pero el pack completo, eso no hay profesionales en ese sector.
Entonces nosotros pues ofrecemos todo. Le damos la formación, le arreglamos la máquina si se estropea, tanto si es por parte mecánica como si es por parte electrónica. Me decías que normalmente soléis tener programas de gente en prácticas en tu empresa. Una persona que haga prácticas en tu empresa, ¿qué puede aprender? Bueno, tuvimos gente en prácticas, pero no centrada en la impresión 3D. Tuvimos o para la parte mecánica o para la parte electrónica. Después depende del alumno, del interés que tenga y de su comportamiento, que es muy importante, pues le vamos explicando y pues la parte contraria, ¿no? Si eres electrónico, de la parte mecánica, si eres la parte mecánica, de la parte electrónica. Y a su vez de la parte de, por así decirlo, del ordenador, del software. Te decía lo del comportamiento porque es muy importante cuando vas a una empresa, pues, que le hace las prácticas. Porque, como decía antes Gabino, hay gente que parece que no quiere trabajar o aprender. Y es algo sorprendente. Nos hemos encontrado casos que te deja sin palabras, la verdad. Como bien decía él, tuvimos una diseñadora gráfica supuestamente que no sabía abrir ni el Corel. Pero bueno, ni hacer un Word. O sea, son cosas que dices tú... No hay palabras. Bueno, pues algo parecido. Bueno, entonces, por lo que comentas, es una buena oportunidad, ¿no? Para aprender las tres partes que hacen falta para convertirse en un buen profesional de la impresión 3D, porque lo que te falte a ti, en teoría vosotros lo podéis formar, ¿no? Con la carencia con la que llegue el alumno se puede formar. Los chicos que estaban enfocados al sector 3D, no sé si quieren hacer alguna pregunta, aprovechando que tienen aquí a Alejandro. Me llama mucho la atención, dice Paula, la impresión 3D. He visto que se ha llegado a hacer casas y arquitectura con ello. ¿Es algo cercano en el futuro? Bueno, es una pregunta muy recurrente esa. Es un poco complicado eso. Yo tengo contactos que están en ello, en la parte de imprimir casas, ¿no? Y el problema que tienen no es de hacer una máquina capaz de imprimir la casa. Eso, la tecnología está completamente resuelta. El problema es ¿con qué imprimes? Bueno, pues se imprime con un cemento especial, o bueno, especial. Como no hay cemento especial, tienen que fabricarlo ellos mismos, ¿no? Entonces es un cemento que tiene que tener una viscosidad determinada, que no se desparrame cuando tú pones un chorrito de cemento, encima vuelves a poner otro, tiene que secarse muy rápido. Es un poco complejo. Ahí la parte del I+D depende más de las cementeras, más que de la máquina. La máquina en sí no es muy compleja. Muy bien, ¿alguna pregunta más, chicos? ¿Veis futuro en España para este mercado o se tendrá que llevar la producción a otros países? ¿Exportáis a otros países? Pregunta Pablo. Bueno, pues mira, esta es una pregunta interesante. En España, hace unos años, llegó a ser puntera, por así decirlo, en fabricación de impresoras. Había, si ahora mismo que haga memoria, unos 4 o 5 fabricantes de impresoras que fabricaban la impresora completa en España, con algún componente asiático, claro. Pero bueno, había en León, en Navarra, en Madrid, y no me acuerdo si Levante o el Sur. Y han cerrado todos la parte de producción. Y ahora están reetiquetando máquinas chinas. Hay mercado si te dedicas a hacer una impresora a medida. Es decir, llega la empresa A y me dice, necesito una impresora con unas cualidades determinadas, como este tamaño, con esta velocidad o que haga esto. Ahí sí que hay mercado. Si es algo estándar, no, ahí no hay absolutamente ninguna posibilidad de competir contra empresas chinas. Y sobre exportación, sí, exportamos el 90-95% de la facturación. Muy bien. Más preguntas. ¿La empresa tiene departamento para la parte de administración y de atención al cliente o es algo que hacéis vosotros directamente? Pregunta Lidia. No, lo hacemos todos nosotros. Porque ahora mismo, Alejandro, ¿cuántos, o sea, la estructura de tu empresa, ¿cuántas personas la formáis? 3. Es una empresa familiar.
con 3 personas abarcáis todo ese proceso que comentas. Bueno, lo intentamos. Bueno, en determinados momentos llegamos a ser más personales. Sí, picos de producción, por ejemplo, para la feria de muestras, por ejemplo, pues bueno, pues hay contratar a una persona extra solo para ir a la feria de muestras o para irse a las ferias, cuando nos vamos a ferias en Alemania o Eslovaquia, que vamos habitualmente. Y bueno, no hay mayor problema en contratar a una persona si va a desempeñar algo. Por ejemplo, se me olvidaba, en Navidad también contratábamos a 1 o 2 personas para hacer una campaña de ventas. Fabricamos bolas de Navidad también. ¿Con la impresión 3D? ¿Impresión 3D? No, cortadas a láser. Uh-huh. Tenemos lo que se denominan tecnologías de fabricación digitales, que suelen englobarse la impresión 3D, el fresado o corte de control numérico, el plotter de vinilo y el corte láser. Todas estas cosas son lo que se suele denominar tecnologías de fabricación digitales y tenemos todas en la tienda. Pues muy bien, si no hay ninguna pregunta más, chicos, muchísimas gracias, Alejandro. No te nos vayas si puedes, te invitamos a que sigas aquí un ratito más por si hay alguna pregunta más por el chat, ¿vale? Muchas gracias. Y el siguiente que tengo en la pantalla es Alberto Calvo de Decathlon. Hola Alberto, buenos días. Hola, buenas, sí. Hola, buenas. Nada, pues encantado de estar aquí y para intentar resolver todas las preguntas que tengáis. Mi idea era hacer una pequeña presentación. Si puedo compartir un vídeo, creo que es lo ideal. Por supuesto. Tienes habilitada la opción de compartir pantalla. No sé si lo estás viendo. Vale. Lo que sí, tienes que asegurarte en los 3 puntitos que tienes a la derecha que ponen más. Si abres, ahí tienes que tener marcada la opción de compartir audio de la computadora. No sé si te aparece. Vale. Si no te aparece ahí, te aparece donde el micrófono, las opciones de micrófono. Vale. Compartir audio de la computadora para que todos lo podamos oír. Vale, creo que debería dejarme ya. Voy a intentarlo.